una vez más. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Hemos estado siguiendo un plan de predicaciones y ahora pues estamos casi terminar, prácticamente el primer plan termina 28 de 19 y 20. El primer plan pues termina son 13 sermones, este es el número 11. Si usted lo repasa, si usted apunta, amados, yo le puedo asegurar que usted va a ir siendo instruido. Lo que usted está leyendo allí se conoce como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Pero lo que vamos a ver ahora no es tanto la Gran Comisión, porque eso la vieron, entiendo yo, el pasado, ¿verdad? Vamos a predicar, sino que vamos a ver las ordenanzas de la iglesia. Esto nos compete en esta tarde, porque Dios nos ha dejado órdenes, ¿verdad? Y en toda la Biblia usted encuentra mandamientos, pero también los encuentra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno de los mandamientos que Dios nos manda es a permanecer en Cristo. Nos mandan a perseverar, nos mandan a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pero hay dos ordenanzas que como iglesia, todas las iglesias locales tenemos que hacerlo. Pongámonos en pie, por favor. Mateo capítulo 28, 2 versículos nada más vamos a leer. 28, mejor desde el 18 al 20, 3 versículos. Dice así. ¿Lo tenemos todos? Amén. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, repite esa palabra por favor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, estamos aquí en tu casa, Señor, en esta casa de oración. Alegres, Dios, que tú estás con nosotros, alegres de que en ningún momento nos desamparas, Padre. Ahora solo ayúdanos a seguir creciendo, a seguir caminando en la obra, creciendo en la gracia, en el conocimiento, Señor, en el desarrollo de nuestra vida cristiana para fortalecernos y fortalecer a otros. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Como les decía hace un momento, pues, como cristianos nosotros estamos llamados a obedecer, ¿verdad? Pero no podemos obedecer algo que no conocemos. Y ese es el mayor problema, y ese es un problema, yo siempre insisto con eso, es un problema en este tiempo. El cristiano de este tiempo es bastante ignorante de la palabra de Dios, y entonces nos quedamos a obedecer los criterios personales, alguna luz de la palabra y todos mis criterios personales. Entonces, cuando yo no tengo ¿cómo se llama? El bagaje de la palabra de Dios, vienen demasiado mis propios pensamientos, vienen demasiados los pensamientos de la cultura en la que vivimos, los pensamientos de mis amigos, de todo lo demás, y entonces comenzamos a nosotros a sacar criterios personales aparte de los verdaderos criterios divinos que están plasmados en la Escritura. Entonces así el Señor nos da mandamientos, hablo del Señor Jesucristo, nos da mandamientos para perseverar, para seguir, para crecer. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ahí para allá usted encuentra las cartas. Las cartas son una explicación o un desarrollo del Evangelio. Es como una ley, ¿verdad? Y que tiene su propio código, o digamos su propio, ¿cómo se llama? Una ley más, ¿cómo se llama?
una ley secundaria que desarrolla, un reglamento que desarrolla lo que la ley dice. Entonces las cartas no es que sean menos importantes, sino que desarrollan el Evangelio. Y fue desarrollado por 12 hombres que fueron instruidos para eso. Ellos se conocen como los apóstoles. No son como los apóstoles de ahora. Ellos tenían autoridad para trasladarnos las enseñanzas del Señor. De hecho, dice la Biblia que la enseñanza de la iglesia está cimentada en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Entonces, esas personas que tienen la autoridad para decirnos qué es lo que literalmente dijo el Señor, ya no existen, ya no están. Entonces, por eso es que la Biblia está cerrada. Ellos escribieron las cartas y dentro de las cartas hay un montón de órdenes, ¿verdad? Que los predicadores a veces por caer bien las disfrazamos como sugerencias, pero Dios no sugiere nunca. Dios ordena y después amenaza, ¿verdad? Dios dice, haz esto, esto y esto, ¿verdad? Si bien hicieres, pues te voy a bendecir, pero si no haces bien, te voy a maldecir. Eso es lo que hace Dios. Y ahora lo que nosotros, los predicadores, hacemos, no, hombre, mire, si es que Dios te está sugiriendo, Dios lo que quiere es tu bien. Eso es cierto. Pero Dios, como un Dios todopoderoso, no permite por mucho tiempo que nosotros oigamos su palabra y la desobedezcamos. Ahora, por ejemplo, en el proverbio de este día, al final, ¿verdad? Bueno, al principio dice el porqué de los proverbios de Salomón, para ser más sagaces, para ser más sabios, etc. Pero al final del versículo como del 28 a más o menos al 33, el Señor dice, por cuanto extendí mi mano y me ignoraste, por cuanto hablé y no me escuchaste, dice el Señor, yo también me reiré en vuestra calamidad. Entonces Dios dice, que yo también, o sea que para Dios, cuando usted sabe lo que Él quiere y usted no le hace caso, usted se está burlando de Dios. Que usted está consciente de qué es lo que Dios quiere y usted hace su voluntad, usted se está burlando de Él. Y entonces Él dice, pues yo también me reiré cuando venga lo que teméis, cuando venga la calamidad sobre ti. Me buscaréis de mañana, porque Dios dice que hay que buscarlo de mañana, pero no te voy a atender. ¿Por qué? Porque no obedecimos su voz. Y es el mismo Dios de principio a fin. Dice la Biblia que yo no cambio, yo soy el mismo, el de ayer, de ahora y por los siglos. Entonces, a veces cuando escuchamos que la palabra de Dios sugiere, nosotros estamos escuchando una mala interpretación de la palabra porque el Dios Todopoderoso que hizo el universo no sugiere. Él ordena y nosotros deberíamos de obedecer. Pues entonces el Señor mandó a sus discípulos. Aquí él ya había resucitado, ya había estado un tiempo con ellos extendiéndoles la enseñanza a ellos y ya al final, antes de ser levantado al cielo, como dice el libro de los Hechos, que así como lo vieron irse, así va a venir, ¿verdad? Lo vamos a ver en las nubes. Entonces, él les dijo a sus discípulos, les reveló, ya que había muerto, ya que había regresado al Padre, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, está hablando Jesucristo, soy todopoderoso delante de todo el universo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso nos dio una orden. Esto que aquí dice la Biblia, en el versículo 19, dice dos palabras, por tanto, o sea, en razón de lo anterior, en razón de que toda la potestad ha sido entregada a mí, en razón de que yo tengo toda la autoridad, es que dice, por tanto, id. Ese id es potestativo, es autoritario, no es una sugerencia, sino que es una orden. Dios nos manda a nosotros a predicar el Evangelio. En Marcos, la gran comisión se transforma, agrega la palabra, además de hacer discípulos, es a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros tenemos que llevar la palabra, pero no solo llevar la palabra, sino que aquí dice Mateo que nosotros tenemos que, ¿qué? ¿Hacer qué? Discípulos.
no discípulos míos, discípulos de Cristo. Claro, cuando yo soy un discípulo de Cristo, pues el resto tiende a imitar lo que yo hago porque yo estoy imitando o estoy obedeciendo lo que Dios me dijo. No es que yo tenga, ustedes imítenme a mí, el apóstol Pablo sí lo decía, ¿verdad? Lo que viste y oíste de mí, eso hacé. Yo no les puedo decir eso porque a veces me he equivocado, a veces he dicho cosas, a veces he hecho algo incorrecto, pero Pablo sí lo decía, ¿verdad? Entonces, a mí me mandan a ser discípulos. Discípulo es una persona que aprende. Para ser discípulo es necesario tener actitud de discípulo. Yo no creo que dentro del reino de Dios haya personas que son discípulos y no son discípulos. Para mí, y si usted escudriña la palabra, se va a dar cuenta que Jesús tenía discípulos y de los discípulos escogió 12 y los hizo apóstoles. Todos los creyentes serán llamados discípulos porque estamos aprendiendo del Señor. Entonces, para eso hay que tener una actitud, ¿verdad? Si yo estoy muy lleno de mí mismo, ¿qué le cabe a una botella llena? Nada. Estoy lleno de mis criterios, soy lleno de mis opiniones, estoy lleno de eso. Nada. Entonces, el que quiere aprender tiene que tener una actitud de saber que siempre yo puedo aprender más. Amados, mire, yo paso escuchando, yo paso leyendo, yo siento que a pesar de mis 58 años que tengo, yo voy a cumplir 59 hasta octubre, ¿verdad? Yo sigo siendo una esponja, sigo aprendiendo, pero sigo aprendiendo porque tengo la actitud de un alumno, brother. ¿Mm? Si usted no tiene actitud de alumno, usted no va a aprender. Y aquí mandan a aprender. Entonces dice, oiga bien, hacer discípulos, oiga, a todas las naciones, a todo lugar, ¿verdad? Pero tengo que hacer algo con el discípulo. Yo no puedo bautizar a alguien que no sea un discípulo. Porque dice, oiga bien, hacer discípulos a todas las naciones. Y con el discípulo que tengo que hacer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar sobre el bautismo. Ese discípulo tiene que, y yo como discipulador tengo que, versículo 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. ¿Qué va a aprender usted a la iglesia? ¿Qué supuestamente va a aprender a la iglesia? Sí, pero ¿qué es lo que dice aquí? Venimos a aprender lo que el Dios nos ha mandado, de tal manera que el predicador se transforma solo en un mensajero, ¿sí? Y como mensajero también tenemos que dar un testimonio acorde, lo más parecido a lo que debería de ser. Pero usted tiene que tener una actitud para aprender. Yo ya me bauticé y le digo, la Biblia dice que tenemos un solo bautismo, pero yo me bauticé 2 veces. ¿Por qué? Me bauticé yo primero y después mi suegra, yo me quiero bautizar. Bautícese, no, acompáñeme. No, yo no. Y tanto me insistió que le fui a decir a la persona que nos estaba bautizando, mire, fíjese que me dice, dele, me dijo. Entonces me tuve que bautizar para que se bautizara mi suegra. O sea, esa es una orden, no es una sugerencia, no es opcional. Pero como es una orden, también es una decisión. No podemos nosotros hacerle esto a un niño, o sea, no bíblicamente, porque el niño no tiene decisión, el niño no decide hacerlo, ¿verdad? Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Y lo hermoso, lo bueno y lo conveniente de que Él esté con nosotros es que Él nos acaba de decir, nos acaba de informar que toda potestad les da. Entonces, en la medida que nosotros hagamos o querramos cumplir esto, el poder de Dios va a estar a favor nuestro.
Y por eso es que Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios, está tratando de cumplir y entonces Dios, por decirlo así, invierte en usted. Así es la cosa. Entonces, nosotros estamos llamados a bautizarnos. Quiero explicarles, el bautismo, el griego, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, teñir, absorber, ¿verdad? Entonces, cuando es una metáfora el bautismo, nos sumerge en el agua, muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida. Entonces, sin necesidad de morir, yo me someto, me sumerjo en el agua y cuando me levanto, estoy imitando, primero, la muerte de Cristo y segundo, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, como cristiano, yo tengo que bautizarme, pero el bautismo no me da salvación. Me bautizo porque yo ya soy salvo. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe, por haber creído en el Señor Jesucristo. Pero como yo soy salvo, yo obedezco a Dios y porque soy salvo, yo doy testimonio de lo que Dios ya hizo en mi vida, ¿verdad? Entonces, esa ceremonia pública es lo que ya pasó en mi interior. Estaba muerto en delitos y pecados y Cristo me rescató y me limpió. Entonces, busque por favor ahí en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. Quiero recordarle, por favor, aquí principalmente usted puede preguntar, no todo lo que quiera, sino que lo que corresponde al tema, ¿sí? El libro de los Hechos 16. Hechos, capítulo 16. Versículo 30. Ya estoy buscando la pantalla yo para leerlo de la pantalla, pero no. Lo tiene allí. Hechos 16:30. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Permítanme. Aquí, este es un soldado romano. Acababa el Señor de hacer un milagro para liberar a dos de sus discípulos. Y todo se destruyó por un terremoto. Y entonces cuando el soldado vio que que quedaban libres todos los presos, que eran su responsabilidad, el soldado, si se le perdía el preso, él estaba condenado a muerte. Y por eso es que los soldados, cuando perdían el preso, ellos se mataban. Así como los japoneses hacían la harakiri, pero no sé de qué manera, pero ellos se iban a matar. Y por eso en otra ocasión les dice Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos, ¿verdad? Porque literalmente se iba a matar. Entonces, el soldado, cuando los vio a todos, le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo supongo que ahí el soldado estaba preocupado por lo que iba a pasar con las autoridades, con sus jefes y todo, ¿verdad? Entonces ahí Pablo aprovechó para decirle la manera como él puede ser salvo de sus pecados. Y entonces mire lo que dice el versículo siguiente. Alguien que me lo lea, por favor. Versículo 31. Entonces dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que tenía que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Y después le dice, y después sigue, dice, después ya una vez que recibió al Señor, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero ¿en qué momento fue salvo? En el momento que creyó. La palabra vino, le plantearon la palabra, la creyó, en ese momento fue salvo. Y porque él ya era salvo, ¿qué hizo? Se bautizó. Eso, se bautizó él y no solo él, y toda la familia.
y toda la familia. Entonces, eso es lo importante, amados, que abramos la casa, que permitamos que la familia sea, ¿cómo se llama?, bañada con la palabra de Dios. Mire, su responsabilidad termina en dándoles la oportunidad que escuchen la palabra de Dios. Usted no puede hacer que sus hijos se salven. Usted no puede hacer eso. Eso solo lo hace Dios. Pero su responsabilidad es hacer todo lo posible de llevarlo a la palabra de Dios. Ellos, por ejemplo, están haciendo lo mejor para los niños. Y usted ve las niñas, los niños que están allí, para ellos lo más natural que es la iglesia. La iglesia no es una pena, no es la iglesia, es su iglesia. Ella siempre cuando me ve, hola pastor, y yo me siento bien contento de escucharlo, ¿verdad? Entonces, realmente, amados, esa es la vida nuestra. Entonces, creemos y nos bautizamos. Creemos y luego nos bautizamos. Repito, esto no es opcional. Busque, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. 41. Oiga esto, por favor. Dice. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. ¿Pero qué fue lo primero? Recibieron la palabra. Y no todos, fíjense, no todos, sino que se bautizaron, ¿quiénes? Los que recibieron la palabra. Por eso, amados hermanos, yo les digo, usted y yo, usted tiene que ponerse, pensar, pues yo no sé quiénes están bautizados y quiénes no están bautizados, pero Dios es un Dios de bendición, es la fuente inagotable de toda bendición, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le creemos a Él y cuando nosotros no solo le creemos a Él, sino que hacemos lo que Él nos dice, pues Dios manda mucha bendición. Busque el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Perdón, entonces el siguiente, lea el siguiente, por favor. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, el orden, recibieron la palabra, luego se bautizaron, luego perseveraban, ¿verdad? Y de ahí tenían la vida cristiana. Es que el bautismo es la manera como Dios quiere que nosotros nos identifiquemos. Por eso es que el bautismo siempre tiene que ser una ceremonia pública. No hay bautismos particulares, no hay bautismo sin público. Y de preferencia la congregación. Sí, el hermano tal se bautizó, yo doy testimonio porque yo vi, no porque me cae bien o porque no, porque yo vi que él fue sumergido en aguas bautismales. Ahora, eso sí, el bautismo, quiera sí o no, amados hermanos, no es una promesa de perfección. Yo no me puedo bautizar porque yo no sé si voy a pecar. No, yo le puedo garantizar que usted se va a bautizar y va a seguir pecando, porque somos pecadores. Nadie puede garantizar que no vamos a pecar. No es una promesa para no pecar. Es una identificación con Cristo. No soy ¿cómo se llama? No soy como Cristo. Soy un discípulo de Cristo. Alguien que aprende de Cristo. Entonces, no soy perfecto. Me estoy perfeccionando. Va a costar, sí, toda la vida. Así, toda la vida. Preguntas hasta este momento. ¿Estamos claros? Ok, bueno, amados hermanos. Entonces, hay dos, teológicamente se conoce esto, dos iglesias. La iglesia visible
Diga conmigo, iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Sí? No se refiere a los ángeles, no, se refiere a los mismos creyentes. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros vemos a los hermanos, ¿sí? Esa es la iglesia visible. La gente de fuera ve llegar a la iglesia, ve que la iglesia tuvo una actividad, mira, los hermanos tienen ahí su venta y ahí estuvieron. Esa es la iglesia visible. La iglesia invisible son aquellos de ese grupo de iglesia visible que verdaderamente han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal y han nacido de nuevo. O sea, hay personas dentro del grupo de la iglesia que no son salvos, probablemente. Que dicen que son salvos, sí, y que probablemente no lo sean. ¿Los puedo identificar yo? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, pero para mí eso es bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque alguien está en proceso. Les repito, yo el primer año seguí tomando. Y algunos se reían de mí. Pero muchos de los que se reían de mí todavía están en el mismo lugar. Nunca han leído la Biblia, nunca han predicado, nunca han ganado un alma. Y de hecho, de eso ya pasó mucho tiempo. Entonces por eso es que el Señor le dejó esa tarea no a los hombres de separar el trigo y la cizaña. ¿Se recuerdan ustedes de esa parábola del trigo y la cizaña? Que dentro de un campo se sembró trigo y alguien vino un enemigo del dueño del campo, sembró cizaña. Y entonces la cizaña y el trigo crecieron juntos. Tienen una característica, se parecen, pero cuando dan su fruto, usted agarra la cizaña, agarra el fruto de la cizaña y la estruja y le hace así y no queda nada. Pero en cambio agarra el fruto del trigo y lo estruja y ahí queda el trigo, quitándole toda la maleza. Entonces, esa tarea Dios no se la dejó a los hombres, se la dejó a los ángeles. Y por eso es que aunque yo quisiera a veces, ¿verdad? Usted no es salvo, brother. No le den de la Santa Cena. No, pero eso no me corresponde a mí. No puedo yo ver más allá que el rostro. No veo el corazón de las personas. Entonces, amados hermanos, tengo que entender. Yo tengo que perseverar. Mire, ¿cómo yo sé que alguien cree? Que alguien tiene fe. Porque cree. ¿Cómo sé que alguien es guardado por el poder de Dios? Porque está perseverando. No puedo yo hacer otra cosa. No puedo. Entonces yo tengo que creer en la palabra. Entonces, amados hermanos, usted y yo estamos llamados. Yo ya lo hice, ya le dije que lo hice 2 veces. Le explico por qué, ¿verdad? Entonces, usted y yo estamos llamados, todos los creyentes, a bautizarse. Si usted no está bautizado, no es una opción. Lo estoy pensando. No juegue con Dios. Así le digo, no juegue con Dios. Si usted cree que Dios es la solución, si usted cree que lo que predicamos es cierto, tome la decisión. Ahora bien, hay otra ordenanza. Esa es una ordenanza. La siguiente está en 1 Corintios capítulo 11, por favor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. La otra vez me dijeron, es que usted no da espacio para preguntar. Yo les doy espacio, ¿verdad? 11:23. Y por eso es que las preguntas principalmente son cuando hay preguntas, allí tiene que venir la lluvia de preguntas. Pero aquí estoy en la sequía de preguntas. Y ya les he dicho que a mí me han dicho, por 2 razones no hay preguntas. Número 1, porque todo se comprendió, ¿verdad? O porque no entendieron nada. ¿Qué voy a preguntar si no entendí nada? Entonces, yo como soy un hombre de fe, creo que ya comprendimos, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Lo tenemos ahí. Dice así, oiga bien. Y lo que siempre les digo cuando estamos en la Santa Cena, ¿verdad? Esto fue escrito antes que se escribieran los evangelios. Este fue un mensaje anticipado para la iglesia de Corinto. Claro, todos
todos los cristianos ya tomaban la cena del Señor, ¿verdad? En conmemorando al Señor. Pero aquí fue primero donde se escribió. Lo tenemos ahí. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo lo recibió. Mire, cuando esto pasó, Pablo no estaba presente. Pablo dice que ningún discípulo se lo enseñó a él. Los que tenían fama de saber algo, dice Pablo, no me enseñaron nada. O sea, Pablo aprendió del Señor porque el Señor se le presentó y el Señor le enseñó a él. Y Pablo, para confirmar su enseñanza, porque así debería de ser, se fue donde los discípulos antes de entrar de lleno a su ministerio, para que o lo aprobaran o lo reprobaran. Y entonces se fue donde los apóstoles, y los apóstoles le escucharon, y los apóstoles se quedaron de acuerdo con la enseñanza de Pablo. De hecho, Pedro dice que hay cosas que son difíciles, que Pablo enseña, que son difíciles de comprender y que los indoctos tuercen, ¿verdad? Entonces, amados, Pablo aquí estaba enseñando algo que le enseñó directamente el Señor Jesucristo. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Alguien se recuerda que estaban celebrando en ese día? Que el Señor tomó pan. Eso lo sabemos nosotros, pero los discípulos no sabían que era la última cena, ¿verdad? ¿Qué estaban celebrando? La Pascua, correcto, la Pascua. El Señor aprovechó, fíjense que esto se los digo todos los días de Santa Cena. Ya les voy a poner atención a ver si me están poniendo atención, ¿verdad? Y les explico que el Señor tomó la ceremonia de la Pascua para explicarles la esencia y el propósito de la Pascua. La Pascua era un tipo de lo que Jesús iba a hacer. El Cordero Pascual era un tipo del verdadero Cordero que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estaba reunido con los discípulos y de hecho el Señor cambió la ceremonia. Nadie se atrevía a eso. Pero Él sí cambió la ceremonia para adecuarlo a lo que debería de ser. Entonces dijo, y habiendo dado gracias, lo partió. ¿El que había tomado? El pan, ¿verdad? Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿qué dice ahí? En memoria de mí. ¿Por qué es importante esto? La iglesia tradicional, la iglesia católica, hace una ceremonia. Ellos le llaman sacramento, porque hay 7 sacramentos, ¿se acuerdan? Bautismo, confirmación, penitencia, ¿qué más? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Usted o no? ¿Ah? ¿O no era bandera? ¿Ah? Unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, ¿qué más? Ajá, vaya, ok, vaya, para que vean. Sí, sí. Entonces, para ellos, esa ceremonia no era, como dice aquí, en memoria, imitando, sino que para ellos el pan se convertía en el cuerpo y el vino se transformaba en la sangre del Señor. O sea, prácticamente era como una nueva crucifixión del Señor. Por eso es que la Iglesia Católica sostiene la salvación de sus congregantes en la comunión. Si usted deja de comulgar, usted está expuesto al fuego eterno. La Iglesia Católica no ha cambiado nada por años y solo ha disfrazado mucho. Bueno, busque la página del Vaticano. Ahí están todas las encíclicas, léalas y se va a dar cuenta que no ha cambiado nada. Entonces, ya dejemos eso. Entonces, amados, nosotros no convertimos el pan en el cuerpo, no es vino, el jugo de uvas el que nosotros damos, ¿verdad? En la sangre, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Hebreos que de una vez, con un solo sacrificio, hizo perfectos aquellos que se acercaron a Él. Entonces nosotros lo que hacemos es que estamos conmemorando, ¿sí?
¿sí? Es, por ejemplo, su aniversario. ¿Cuál es la celebración? Conmemoramos aquel día, ¿verdad? Que decidimos unirnos para todo, no toda la eternidad, para toda la vida, ¿sí? Para toda la vida. Entonces nosotros recordamos, porque Él mismo nos dice que recordemos. Y usted no puede participar activamente en la Santa Cena si no se ha bautizado antes. Porque con el bautismo nos volvemos, o sea, nos salvamos, primero nos salvamos al escuchar la palabra, luego confirmamos nuestra salvación, no quitemos la palabra confirmamos, sino que en obediencia nos bautizamos, ¿verdad? Ya somos discípulos del Señor y entonces participamos de la Santa Cena. ¿Por qué se hace eso? Mire lo que dice, me voy a saltar al versículo 27, mire lo que dice por favor. Dice, vea, estamos en 1 Corintios 11, 27. Ay, yo me pasé. Dice, qué raro, pastor, Dios. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor, ¿qué dice ahí? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, oiga bien, por favor, mire lo que es se puede convertir la Santa Cena. Lo que debería ser una bendición, mire en lo que se puede convertir. Por tanto, ¿qué palabra dice? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese dormir es una metáfora de la muerte, ¿sí? Y por eso es que Pablo ahí nos dice, examines. Dice el siguiente, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, mis queridos hermanos, la belleza de esto es que cuando participamos, estamos primero como cristianos, los redimidos que estamos en esa iglesia local, los bautizados, los discípulos de Cristo, estamos recordando el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo. Y esto es importante hacerlo, no porque permanece mi salvación con eso, no, sino que el Cristo murió por mí. Mi salvación fue pagada por la muerte de Cristo, mis pecados. Entonces yo no debería de perseverar en mis pecados. Yo debería perseverar en una nueva vida. Y en la medida que yo pongo eso en mi mente, amados hermanos, en esa medida yo voy creciendo en el Señor. Ahora, mire, por favor, terminemos con 1 Corintios 10, 16, por favor. 1 Corintios 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esa es una pregunta, no es una negación. Estamos, hermanos, 1 Corintios 10, 16, así es. Entonces dice, vuelvo a leer, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Todos participamos de aquel mismo pan. Así es que, amados hermanos, para mí es una bendición cada vez que yo estoy dirigiendo una Santa Cena. Es realmente increíble, pues, que una persona como yo esté ahí haciéndolo, porque yo estoy, por decirlo así, ocupando el lugar del Señor, porque un día el Señor lo va a servir a su iglesia en pleno. Y ya vamos a tomar esa copa, perdón, de la mano del Señor. Perdón.
Como cristianos, amados, tenemos que avanzar. No podemos quedarnos atrás, amados. Si usted no se preocupa por su avance espiritual, las pruebas, las tentaciones, las preocupaciones, va a llegar un momento en que van a pesar más que sus pensamientos por Cristo. Por eso es que mientras Dios me preste vida y me preste su atención, yo le voy a decir, lea la Biblia, brother. Ahí va a estar bien, lea la Biblia, hermano, cuando esté bien viejito, van a ser las mismas palabras. ¿Ah? Y espero que quien siga predicando en lugar de los que ahora lo hacemos, sigan con la misma visión. Leer la palabra, orar, congregarse, enseñarle a los suyos, darles un buen testimonio, tratar de hacerlo mejor para gloria de Cristo. Eso es lo que los hijos de Dios tenemos que hacer. No les pregunto quiénes se han bautizado o no, porque creo que sé, pero tomen la decisión. Ya viene el tiempo, ya está cerca, ¿verdad? El Señor también, pero primero Dios nos bauticemos antes. No se preocupe que como ya enseñamos esto, el bautismo no añade salvación, pero sí nos ayuda a crecer. Preguntas, amados. Preguntas. Pastores, estoy en pecado. Revise quién no peca, brother. Pero si tenemos un pecado constante, que sabemos que es pecado y lo estamos haciendo, lo primero que yo le puedo aconsejar, 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Que vaya al Señor, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer paso es confesárselos al Señor, aunque sea algo que usted quiere hacer. Señor, a mí me gusta la vecina, Señor, vaya al Señor. No le va a decir a su esposa, te quiero confesar algo. No, al Señor, al Señor. No. Al Señor. Y el Señor promete, número 1, perdonarnos. Y número 2, limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios nos saca de cualquier hoyo, amados. Y ya va a ver cómo Dios le ayuda a normalizar en el Señor su vida. Póngase en pie, iglesia. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, agradecemos tu palabra, Padre. La claridad de tu palabra es algo que es increíble para nosotros, Señor. Hoy, Señor, queremos descansar en ti. Gracias, Dios, por ese sacrificio tan tremendo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, que nos diste vida cuando estábamos cada uno de nosotros muertos en delitos y pecados. Ahora, Dios, no es que somos perfectos, pero así como estamos, venimos delante de ti. Oro por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en especial por aquellos que todavía no han dado el paso para bautizarse. Sé que su corazón está dispuesto a hacerlo, Señor. Ayúdanos a acompañarlos en esto, a participar en esto y ayudarles a que no solo se bauticen, sino que ayudarles a que crezcan en el conocimiento y en la gracia de tu nombre, Señor. Te amamos y te bendecimos. Bendice este hogar, Señor. Bendice esta familia. Clamamos por cada uno de sus miembros, Señor. Que tu Santo Espíritu les acompañe, que no los deje en paz hasta que te busquen de todo corazón. Te amamos, Rey. Eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en ti, Señor, están puestas todas y cada una de nuestras esperanzas.